Hola, buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos están escuchando. Aquí Daniel y yo volvemos de nuevo a estudiar la palabra de Dios que tenemos. Continuamos con el estudio de Mateo 24. Estamos en Mateo 24:15. Pero antes de esto, quisiéramos como reiterar algo que sería bueno aclarar. Ya Daniel nos lo va a decir. Dínoslo, Daniel. Sí, no, sino que es importante reiterar de que nosotros no somos pastores ni estamos predicando, lo que nosotros estamos haciendo un estudio entre mi papá y yo, y esto comenzó él y yo, que mucha gente quizás no sepa, pero él y yo hacíamos estas llamadas y hacíamos como un estudio entre él y yo, pero como que el Espíritu Santo nos ha conmovido en cuanto a compartir este tipo de estudio, porque hoy en día sabemos de que hay mucha sed por entender y saber un poco más de la palabra y nosotros hemos visto que hemos aprendido también mucho al investigar, al indagar cosas que ni siquiera habíamos entendido antes, entonces lo queríamos compartir a través de unos videos, pero en general nosotros no estamos predicando, para que quede claro, nosotros no estamos, esto no es un sermón preparado ni nada de eso. Esto hágase de cuenta que es Estamos mi leyendo papá y la yo palabra. simplemente Estamos leyendo. leyendo y hablando de la palabra y queremos compartirlo porque en estos estudios entre mi papá y yo obviamente aprendemos demasiado y así como estamos aprendiendo entre él y yo me hago preguntas y él se hace preguntas e indagamos. Ahí es cuando esto comenzó de estos videos. Entonces, que, que valga la aclaración que nosotros no estamos usando este medio como para predicar o para y en realidad es como para compartir la palabra y compartir lo que hemos aprendido a través de estos estudios. Estamos yendo capítulo y versículo por versículo. Nosotros comenzamos hace mucho tiempo en Mateo 1 y creo que en Mateo, si no estoy mal, Mateo Bueno, comenzamos a grabar 17, como el 17, 16, 17. 17 Comenzamos fue a grabar. fue que comenzamos a grabar ahí, pero prácticamente es eso. Comenzamos desde Mateo 1, estábamos estudiando y comenzamos ya a grabar como estos videos a partir de Mateo 17. Así que Amén, amén, amén. vamos a Claro, es que no. seguir leyendo la palabra y vamos a seguir leyendo en orden. De Mateo 17 estamos en el 24 y vamos a seguir. Así No, y que seguimos leyendo y no podemos quitar nada de lo que ya está escrito, porque cómo vamos a saltar no. de un lugar para otro y quitar, porque a Exacto. lo mejor la gente no dice, no deberían hablar de esto, pero ¿cómo vamos a quitar algo que está en la palabra? Y Dios nos manda a nosotros esa, cuando leemos la palabra, la tenemos que leer completa, no la podemos leer, omitir para el hombre, no, esto es para Dios, es que Dios nos llama a nosotros es que esto es para un estudio que estamos haciendo tú y yo, es un tú y yo hacemos tú y yo para nuestra edificación, y hay gente que se edifica escuchándola y viéndola, pero Amén. que Así valga es. Es ese es exactamente eso. el propósito es no de predicar, nosotros no predicamos. Como dice Daniel, ni somos teólogos ni nada de eso, solamente estamos, la palabra de Dios dice tal cosa, nosotros la leemos, investigamos, tal vez otra gente puede tener otra clase de opinión, otra clase de, digamos, de entendimiento, pero a nuestro entender lo estamos explicando. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nosotros, porque es que esto no es para que estén de acuerdo con nosotros. Esto es solamente para que nosotros lo hacemos con ese cariño y ese amor para personas que a lo mejor nunca les han hablado de esto, nunca les han explicado de la palabra, nunca. Nosotros también estamos aprendiendo. Esto es lo que es un día a día de la palabra y el Espíritu Santo nos puso.
Dios nos puso, digámoslo en ese sentido, a hablar de la palabra. No estamos obligando a nadie a que, ni estamos adoctrinando a nadie para que la gente lo entienda. Esto es simplemente una motivación de amor cristiana que nosotros estamos haciendo porque lo sentimos en nuestro corazón. Que quede claro, no es que nosotros prediquemos, estamos hablando lo que la Biblia, leyendo la palabra, el que no esté de acuerdo, pues, y quiera hacer algún reclamo, pues se lo va a tener que hacer directamente a Dios, porque nosotros solamente estamos leyendo. Hágale el reclamo a Sí. Dios por qué puso así eso en la palabra, por qué lo puso en los evangelios. Nosotros solamente estamos leyendo. Así Y que, es precisamente eso, los evangelios los tocamos primero porque podríamos tocar el libro de Primera de Pedro, Segunda de claro, Pedro, claro. Oh, sí. o, o, lo- o las cartas de Las Juan, epístolas el del Apocalipsis. apóstol Pablo, exacto, sí, no. Pero Estamos en hemos un orden. comenzado por Mateo para entender un poco más de los evangelios, de lo que fueron los primeros evangelios, Mateo, Claro, Lucas, Marcos, sí, Juan. exactamente. Bueno, entonces nosotros continuamos con Mateo 15, 24:15, que habíamos Sí. terminado, porque es que Mateo siempre ha sido un poco más largo, mucho más largo. A veces terminamos un versículo, un capítulo en un día o en un solo video, pero este se nos ha llevado un poco más porque tiene varias secciones. Entonces aquí dice que provoca una destrucción espiritual y física y que profana lo sagrado. Prácticamente es lo que el Señor estaba en el Evangelio pues hablando. Entonces vamos en el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, está hablando del lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Estamos leyendo Reina Valera de 1960 para que la gente también entienda que esa es la Biblia que nosotros estamos tomando como referencia. Entonces dice que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ora pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Esto lo está enfatizando prácticamente como que una advertencia que está haciendo Dios mismo para que el hombre pues tenga conciencia de que va a venir un juicio, va a venir una tribulación, una desolación o una Eh, abominación. en la Biblia Reina Valera de 1960 también se refiere cuando estamos hablando de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Se está refiriendo a Daniel 9:27. Y si vamos al 9:27, Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, toca como desempacar eso porque ¿qué es la abominación desoladora y quién es el desolador? Vamos a ¿Qué es el hablar, pacto? ¿Cuáles son las semanas? ¿Por qué es la semana? ¿Qué significa eso? vamos a comenzar con qué podría ser el contexto que Jesús, pues, de que Jesús estaba hablando de esto. Yo encontré aquí algo que podemos enfocarlo. Y entonces vamos primero con el cumplimiento histórico, la prefiguración en Daniel. En el año 167 antes de Cristo, el rey Antíoco IV Epífanes, imperio griego, profanó el templo judío en Jerusalén. Puso un altar pagano sobre el altar del holocausto. Ofreció sacrificios a dioses griegos, incluso cerdos, animales inmundos para los judíos.
Daniel profetiza esto como una abominación desoladora. Entonces vamos al siguiente punto, cumplimiento en tiempos de Jesús en el año 70 después de Cristo. Los romanos Sí, bajo Tito destruyeron el templo. Las legiones romanas, con sus estándares con imágenes paganas, entraron en el lugar santo, porque lo están diciendo ahí. Esto se considera el cumplimiento histórico principal del versículo. También aquí viene la aplicación futura, que es la visión escatológica. Aquí donde vamos sí, más que todo en la escatológica. Ok, hay tres versiones. Entonces vamos a la tercera, que es la aplicación futura. Algunos intérpretes ven este versículo como una profecía de un evento futuro, aún por cumplirse. Un líder mundial, que es el anticristo, profanará un templo reconstruido en Jerusalén. Esto se relaciona con la gran tribulación y el fin de los tiempos, como se describe en Apocalipsis y segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. ok, ya está más claro. Entonces se refiere cuando dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos el 27. Una semana en contexto bíblico aquí se refiere a 7 años, Ok, ¿no? sí, A la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. claro, no va a permitir más que haya sacrificio en ofrenda en el templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Muchedumbre de las naciones que van a ver una cantidad de abominaciones, de cosas que son abominación. ¿Qué es? Abominación son cosas que Dios, que son contra Dios. Sí, ok, está claro. Y vendrá el desolador. O sea, ahí es Cristo. cuando, sí, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, quisiera investigar un poquito más eso. ¿Entiendes ese contexto de... Claro, completamente. Es que están los 7 años, que es la semana, 3 años y medio vienen a ser lo que hemos ya hablado antes, vienen tres semanas y media, 3 años y medio, perdón, que son la tribulación, y después viene el anticristo. Entonces se va a manifestar rotundamente y va a comenzar y se va a sentar en el trono, se va a sentar en el trono se va a sentar como si fuese Dios en el templo de Israel, en el tercer templo, y va a reinar, va a hacerse pasar como Dios, como el Mesías, y va a consumir a todo, o sea, va a ser el anticristo prácticamente. Eso es lo que va a hacer, va a asesinar mucha gente, va a hacer abominaciones delante de Dios, e inclusive dice la palabra que hasta haría milagros mentirosos para que la gente va a tener subyugada a la gente y la va a tener bajo su mandato y bajo su jerarquía, y los va a consumir. El que no tenga el sello, eso lo hablaríamos después. A consumación, hasta que venga la consumación se refiere a una final, una conclusión completa, muchas veces con un tono de juicio o cumplimiento profético. En otras palabras, ese tiempo difícil no será eterno, tiene un límite puesto por Dios. Entonces dice, y lo que está determinado, ¿qué es lo que está determinado? Este tipo de lenguaje se encuentra mucho en los profetas cuando hablan de algo inevitable decidido por Dios. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como ya hemos hablado, es el anticristo en una visión más Amén. escatológica Sí, y quiere decir derramar, se derrame, o sea, ¿por qué dice se derrame sobre el desolador? Quiere decir derramar sugiere un castigo total, como si se vaciara una copa de ira divina. Para exacto. esto, obviamente, también tendríamos que hablar sobre las copas de ira del Apocalipsis, etcétera, etcétera, Sí. pero es simplemente para tener un contexto de lo que el profeta Daniel en el libro de Daniel, para aquellos que quieran leerlo, eh, tengan un entendimiento sobre a lo que se refería aquí Jesús.
Por último, aquí a lo que se refiere también Jesús cuando habla de cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, también en Daniel 11:31 dice así, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario Y y la es, fortaleza así y, es, y quitarán el continuo sacrificio, que ya lo hemos dicho, y pondrán la abominación desoladora. Entonces también este versículo hace referencia de nuevo al 9, Daniel 9:27 así es. que acabamos de leer. Eso es correcto, eso es correcto. Listo. Entonces, Entonces ujú, ya entendemos ahí a lo que se sí, refería. claro, porque vamos al versículo 21, vamos 24-21, si leemos el 24-21, porque es bueno enfatizar esto, porque dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, es algo determinante, porque dice, ni lo habrá, o sea, esto no va a existir nunca más, solamente una sola vez. O sea, va a ser una gran tribulación en el mundo, o sea, desde cual no ha habido desde el principio del mundo. Nunca en el mundo, nunca hemos visto esta maldad, ni esta gran tribulación, ni esta angustia, ni este sufrimiento del que vaya a venir a los moradores de la tierra. Porque aquí dice, y si aquellos hasta, ok, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, porque mucha gente se iba a creer. Ahora sí, cuando vengan esas grandes tribulaciones y esta situación tan dramática, tan drástica, tan triste, mucha gente va a creer que sí hay un Dios, porque ahora el anticristo se ha manifestado y ven que los va a subyugar y van a saber que es un falso profeta. Entonces vamos a... Pero, Ajá, pero también, em, claro, dice aquí de que, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por exacto, causa de los escogidos, exacto. aquellos días serán acortados. Sí, papi. Entonces, mucha gente también em, se va a salvar durante ese periodo. Claro, claro. Pero muchos van a ser engañados porque también ahí, si seguimos leyendo, papi, ahí dice en el 24 porque se levantarán En el falsos 23. cristos. Sí, Ah, sí, bueno, sí, pero sí. Porque dice, entonces si alguno, el 23, entonces si algunos dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Tú sabes que cuando Jesucristo, durante la época de Jesucristo, se levantaron muchos que decían que eran los Mesías. claro, sí, sí, y ninguno de esos movimientos duró Nada, se porque murieron desaparecían, y claro. se desaparecieron y Claro, nunca nunca nadie más los escuchó de exterminaban o ellos. se desaparecían, nunca. Entonces, Nadie, nadie los vio resucitar, nadie hablaba de ellos ya después, ya. Por y eso es que es muy único lo que debemos de darle gracias a Dios de que por, s- por la muerte y resurrección de Jesucristo, que más de 500 personas fueron testigos testificaron de su muerte de su resurrección. Cuando él estuvo que lo vieron. resucitó, él se le presentó por 40 días a esas personas. Estuvo predicándoles. No sabemos que estuvo Sí, predicándoles, que eso es una incógnita que nosotros sí quisiéramos saber, pero me imagino que estuvo impartiéndoles acerca de ya resucitado, qué hacer para ser salvos. Solamente creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Seguimos aquí, papi, donde dice, porque se levantan el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Y la gente pues cree mucho en eso y creen en esas personas, y realmente lo que están es siendo engañados. sí, así es. Porque dice, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Porque Dios ya tiene sus escogidos. Dios ya nos tiene escogidos, ya tiene a las personas escogidas. El ser humano no escoge.
quien escoge es Dios, quien nos ha llamado es Dios. Pero aquí dice que aún, entonces, como yo les he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, está hablando que el Cristo o el Mesías, no salgáis. O mira, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, O porque sea ¿ah? que todo el mundo lo verá. O Todo sea el que mundo lo todo el verá, mundo lo verá. de oriente Eso a quiere decir occidente y aquí. donde, o sea, todo el mundo. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, que los animales que comen corroña. Cuando tú ves que están alrededor, los ves en el cielo dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, tú sabes que allí, ahí abajo, hay un muerto, Algo muerto. hay algo Sí. muerto. Es Algo increíble, podrido. ¿no? Sí. Claro, o sea, es un aviso. Sí, o Entonces, sea, quiere decir prácticamente así como las aves carroñeras se sí. agrupan donde hay un cuerpo muerto, así también el juicio será inevitable y visible cuando llegue el fin. Esa es la respuesta, papá. Eso va a ser inevitable. No, eso no te lo has inventado tú, no me lo he inventado yo. Eso es lo que dice la palabra. Eso es verídico, Amén. así va a pasar. Piense como lo piense la gente, eso va a venir. Nosotros no leemos, pero no es que la gente de pronto dirá: Esto le están metiendo miedo, qué susto, qué miedo, qué esto, qué lo que viene". No es meter miedo, simplemente leer la palabra y entre nosotros siempre hemos dicho, tú y yo siempre hemos dicho que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo, porque nosotros vemos la maldad cómo se ha incrementado en este mundo. Entonces, ahí vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Ser obedientes, más obedientes a la palabra, confiar en Dios completamente, hacer su voluntad. Y su palabra dice que el que lee la palabra dice: si creéis en mí, como dicen las escrituras. Y nosotros estamos leyendo lo que dicen las escrituras. Eso es lo que Ujú. estamos haciendo, no estamos cambiando absolutamente nada. Entonces, No, y aquí comenzamos. lo que te iba a decir que también eh, vale recalcar aquí que también nadie está metiendo miedo porque en realidad una persona que cree en Jesucristo, una persona que está viviendo una vida bajo Jesús, siendo el dueño de tu vida, el dueño de mi vida, el dueño de la vida del que sea, no nos debería dar miedo, porque sabemos que si confiamos en Jesús, que creemos en Jesús, que vivimos para Él, con nuestras fallas, con nuestros elementos que fallamos, pero no estamos en una práctica de pecado conscientemente queriendo herir o dañar o romper, rupturar la relación entre nosotros y Jesús y Dios. Entonces, eso es lo más importante que también yo sí conozco gente que dice, qué miedo todo esto, qué miedo, pero ¿por qué miedo? Me imagino porque mucha gente también pensará, ¿para dónde me iré? ¿O qué irá a hacer de mí? Pero en realidad, si nosotros en Jesucristo no hay miedo, porque Él ya venció la muerte, Él ya hizo ese trabajo en la cruz. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es, como dices tú, creer en Él, como dicen las Escrituras. Y creer en Él y leyendo las Escrituras es que nosotros aumentamos la fe, aumentamos esa confianza en que Él en ese día, si nosotros estamos, ¿para dónde nos vamos? Si es que nosotros estamos, eh, nos vamos antes, ¿para dónde nos vamos? Si es que mañana nosotros partimos de este mundo, ¿para dónde nos vamos? Es esa confianza. Yo creo que eso lo da, el único que da eso es Jesucristo. No puede darlo un cura, un pastor, Nadie, nadie. ningún religioso ni Es, ninguna otra persona puede darlo. Eso no lo da sino Cristo.
No nos la Así puede dar es. el hombre, porque el hombre puede tener paz un minuto, una hora, pero a la siguiente hora se le va la paz, se turba, se le Muy turba su voluble. corazón, por cualquier ocasión, por cualquier motivo, por cualquier algo que le digan. Al ser humano, sí, yo como ser humano, a mí me dan, puedo estar muy contento, pero me dan una noticia que sea buena, me voy a poner más contento, pero si es mala, inmediatamente cambia, va a cambiar mi semblante, me voy a poner muy triste. Pero lo único que da esa paz es Jesucristo. El hombre no la puede dar. En cambio, si nosotros confiamos en Dios plenamente, tenemos que nosotros, claro, es lógico que si recibimos una noticia mala nos vamos a poner tristes, pero nuestra confianza la ponemos directamente en Jesucristo para que Él nos socorra, para que Él nos ayude en el medio del momento difícil, para que Él nos socorra en el momento de tribulación, de angustia, de desolación, de tristeza. Pero también está Él en las buenas, cuando estamos muy contentos y eso, no olvidarnos de Él y darle la gloria a Dios porque nos ha dado esa alegría, nos ha dado esa satisfacción. Amén. Tenemos a alguien al lado siempre, siempre vamos a tener a Jesucristo. Cuando nosotros que somos los cristianos, pasemos lo que pasemos, conocemos y sabemos que Cristo está a nuestro lado, sea para consolarnos o para darnos gozo y alegría, pero Él siempre va a estar a nuestro lado. Porque la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, Ajá, pero no turbéis porque yo he vencido el mundo. claro, Yo, o sea, si Él ha vencido, ¿por qué nosotros deberíamos de tenerle miedo a una cosa que va a ser como lo que viene antes de algo extremadamente bonito que va a ser cielo nuevo, tierra nueva, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no claro, habrá nada de eso? claro, claro, Lo sí. único es entregarnos plenamente a Él, y eso no se refiere a que tú tienes que ayunar de lunes a domingo y estar leyendo la Biblia y haciendo cosas para llegar. Eso no se refiere a eso, porque la gracia No, por obras, no, no, por obras, para que, no es por obras para que nadie se gloríe, como lo dice el Señor. No es por eso. Él ya lo hizo pero sacrificio en la cruz del Calvario por todos. y yo creo que también obviamente está el elemento de que como no es por obras, es por gracia, pero por gracia no significa que entonces hay esa separación, porque No, nosotros al aceptarlo a Él tenemos el fruto del Espíritu, que ese es ese amor, la benignidad, el amor mutuo por otros, claro, las claro, cosas que vienen del fruto del Espíritu claro, y por ende conllevan a las obras buenas. claro, Una claro. persona que está haciendo cosas malas, que tiene ese fruto que no es un fruto bueno, entonces ahí es cuando uno tiene que cuestionar qué tipo de persona es o qué, qué aceptación o qué No, lo vida que en pasa es que Cristo si no ha lleva. conocido, si no tiene conocimiento de la palabra, porque muchos no tienen conocimiento de la palabra, ya sea porque no quieren saber nada, dicen, eso es de locos, yo no voy a leer la Biblia porque eso es para locos. O que conoce la palabra y es rebelde y no quiere practicarla. Entonces quiere hacer lo que le da la gana. Lo que pasa es que no se dan cuenta, son tan atados y tan atados y tan aman en este mundo tanto que ellos creen que nunca se van a morir. Ellos creen que van a durar para siempre y siempre y siempre. Pero nosotros, los cristianos, sí creemos que vamos a durar para siempre y siempre y siempre. Lo único que vamos a tener una transición corporal, que este cuerpo, este cajón, esta careta, esta máscara que Dios nos ha prestado, este forro que Dios nos ha prestado, se va a deshacer y nosotros vamos a vivir eternamente espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo. Pero el que está en el mundo dice, yo me muero y hasta ahí llega todo. ¿Para dónde se va? Por eso están No tiene esa atados fe y no tiene esa esperanza, no sabe para y, dónde va. No y sabe, no sabe, por entonces eso les da se miedo la aferra. muerte. Por eso les da miedo morirse, porque no saben para dónde van, porque no Y saben. les da miedo lo que estamos hablando.
Claro, les da miedo de todo esto, lo que va a acontecer, porque todo esto va a acontecer y no nos podemos ir muy lejos. Ahora están pasando cosas horribles, están pasando Ujú. cosas desastrosas. Ahora entonces continuamos con la venida del Hijo del Hombre que está en Mateo 24-29. El 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuáles son las potencias de los cielos que serán conmovidas? Me imagino que son las estrellas, me imagino todo eso cayendo a la tierra. Me imagino qué destrucción tan grande va a suceder cuando venga esa gran tribulación, cuando venga ese Pues castigo de Dios sobre la tierra. mira lo que encontré aquí. En griego la palabra usada es dynamis. ¿Ok? Dynamis, que, bueno, para aquellos que no saben, estos textos, los primeros textos que de los evangelios fueron escritos en griego. Entonces, por eso es que me hago referencia a- al griego. Em, que esto se puede traducir a fuerzas, poderes o potencias celestiales. Se puede referir al sol, la luna, las estrellas o incluso a seres espirituales o angelicales, especialmente hablando como se habla en Daniel y en el Apocalipsis. También puede significar, em, es que es como increíble como entender esto, pero sí es grande, o sea que también se puede, sí, puede significar como el orden cósmico o las estructuras espirituales invisibles Galácticas, que me imagino, sostienen hay el tanta mundo. cosa. Entonces dice, la palabra conmover aquí significa ser sacudidas violentamente, puestas en crisis. El verbo implica algo fuera de lo normal, o sea, una ruptura de lo establecido, un cataclismo. Es una imagen que habla de la crisis a nivel universal, no solo en la Tierra. Entonces no es solo un temblor físico, es una perturbación espiritual y cósmica. Nunca lo había entendido así, es increíble. Y el orden cósmico mismo, lo visible y lo invisible. Es difícil de comprender nosotros como humanos porque Claro, nosotros no vemos lo invisible, pero es que entonces ponte a pensar, si vemos la galaxia, lo que es la galaxia, si tú ves la galaxia, todo eso va a ser conmovido. A nosotros nos queda muy difícil de entender cómo, pero si en la palabra de Dios está escrito y lo dice que lo va a ser conmovido, va a ser conmovido. Va a ser sí, conmovido las galaxias, lo que están en el firmamento, lo que está en el segundo cielo, que son las estrellas y todo lo que nosotros a mucha distancia vemos. También va a ser conmovido, digamos, lo terrenal. De pronto una tierra, una isla está acá, va a ser removida y puesta, quién sabe, en otro lugar por los terremotos. Me imagino que va a ser una gran conmoción. Terremotos, dicen que van a haber unos terremotos de una magnitud que nadie, porque por eso es que la llaman la gran tribulación, porque van a pasar una cantidad de cosas, pero esto viene a aplicar para no la gran tribulación, sino para los juicios de Dios contra la humanidad, contra la desobediencia. Uno no quiere meter miedo, pero es que la palabra de Dios nos está hablando que aquí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Es que vámonos. ¿Dónde está escrito todo esto? La gente cree que esto nada más está escrito en en Mateo. No, si nosotros no, vamos a Joel, en Joel dos sí, treinta y uno dice, el sí, sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. sí, o sea, eso, Antiguo Testamento, esto los judíos lo saben. Está en Isaías 13:10.
por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Está en Amós 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Lo dice, ahora sí lo dice ahora en Mateo 24, lo que estamos leyendo. Lo dice en Apocalipsis 6:12. Vi lo que el apóstol Juan, que fue el que se le dio el privilegio de escribir el Apocalipsis, vi cuando abrió el sexto sello, el ángel cuando abrió el Sí. sexto sello, y aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Es que si vamos a la Biblia, papi, tenemos que hablarlo, solamente nosotros lo estamos leyendo. Aquí no hay nada, absolutamente nada de prédica, solamente estamos nosotros diciendo lo que dice la palabra y lo que dice Dios que va a venir. Amén. Y toca hablarlo y toca decirlo porque es que está ahí Dios y nos mucha gente demanda, no lo pa, lee y a ti y a mucha mí. gente, Yo lo digo así, papi. Si alguien que está escuchando esto no lo quiere escuchar, pues no, es que nosotros no estamos obligados. Esto lo hacemos, mire, primero lo hacemos sin interés, porque nosotros ni cobramos por esto. A nosotros nos gusta hacer esto porque estamos, yo lo he puesto, yo me lo he puesto a mí como obediencia y yo lo estoy haciendo obedientemente y tú y yo lo estamos haciendo en esa obediencia. Entonces, el que lo quiera oír, o sea, es cada cual. Yo aquí no obligamos a nadie. Como dice, apague el computador, cambie de canal y ponga otra cosa. Aquí nosotros, Daniel, papi, nosotros no estamos obligando a nadie, no, a nadie. no, es que Y te es que aseguro, esto hasta sí. muchas veces vamos a tener críticas malas y todo, pero yo no, aquí ni tú ni yo estamos para controvertir con nadie. No, esto simplemente estamos leyendo y hablando Es sobre lo lo que que dice. estamos estudiando como Tú y yo estamos estudio estudiando. bíblico. Si las demás personas, pues, lo quieren. A nosotros nos han pedido y nos han dicho, mucha gente que lo ha visto, nos piden que sigamos el estudio, entonces nosotros lo seguimos. Pero Exacto. hay otra gente que tal vez no le guste, lo sentimos mucho, discúlpanos, pero preferimos agradar a Dios que a los hombres. Y como te digo, Amén. no nos tienes que ver, no nos tienes que ver. Tú puedes mirar a otra persona que te diga de prosperidad, que vas a ser rico, que nunca te vas a morir, que eres próspero y te está sacando el dinero. Tienes que pactar con Dios, dame 10,000, que Dios te va a dar 20,000. Dame tu casa, que Dios te va a dar 3 casas más. Eso, cada cual, si tú quieres escuchar eso. Y esto es parte del evangelio, de los evangelios. O sea, Parte, esto lo fue lo habla que dejó Mateo. Eso escrito. es lo que dejó Esto escrito lo escribió Mateo, de que fue uno de los Mateo, apóstoles que anduvo con Cristo. y eso lo dijo Jesucristo. Y esto lo dijo el mismo Dios. Entonces, si el mismo Dios lo dice, yo le creo, cada cual. Por eso se llama libre. No, todos nosotros tenemos libre albedrío. Cada cual va a darle cuentas a Dios. Tú, Daniel y yo, papi, tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios. Así es. Y cada cual que nos esté escuchando, viendo, le va a dar cuentas a Dios, le guste o no le guste, Amén. se rebeldice contra Dios o no, quiere Sí hacer su es. propio amo, quiere hacer su propia vida y mandarse a sí mismo, eso es cada cual, cada cual, cada cual. Pero nosotros seguimos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Cuando pasen todos estos castigos y todas esas tribulaciones y todo esto que va a acontecer, porque la gente va a renegar mucho de Dios, la gente va a hablar va a hablar cosas contra Dios. Bueno, hoy en día lo vemos. Lógico, papi, si es que ya lo estamos viendo. ¿Y qué Hoy en día tribulación lo tenemos vemos. ahora? Ninguna. Vemos cositas, porque una cosa es que vemos cositas, pero cuando venga la En gran estos tribulación, días, esto sí va a ser grande. Y ahí, más que todo, obviamente la gente va a odiar, se puede decir, a Dios, porque va a decir todas estas calamidades. O sea,
el concepto va a ser por qué muero, por qué este cuerpo, por qué tengo que irme de la tierra, porque el aferrarnos a la tierra significa otra cosa mucho más grande de lo que ni siquiera estamos entendiendo. El aferrarnos a las cosas de la tierra quiere decir que las cosas del reino, las eternas, no las queremos porque no las vemos, No entonces no caben en las tu estamos vida, no viendo. caben en tu vida diaria. No Entonces caben. no están, no caben. Y espiritualmente, aunque no lo veamos, pues la carne y el espíritu, pues como somos seres caídos, de igual manera, ¿qué es lo que le va a gustar a la carne? Pues el mundo, las cosas del mundo. Claro. Entonces Y lo más fácil estás y lo que agrada a esta consumiendo carne. eso. Claro. Entonces más estás dándole de comer a esa, como a ese animal. Y fuera de eso, pues creo yo que a la final yo lo que quiero, aunque a veces sea duro, es vivir, sabemos que nos vamos a ir, entonces toca es entender de que en sí tú y yo no somos este cuerpo espiritualmente, si hacemos las cosas bien y no perdemos esa salvación renegando de Dios, practicando el pecado, etcétera, etcétera, pues si nosotros hacemos las cosas como la palabra nos indica, vamos a ser espíritus, tener nuestra espiritualidad, o sea, nuestro espíritu va a ser eterno. La carne, esta carne se No, va nuestra alma y nuestro espíritu van a morar con Cristo, porque Él dijo, eternamente os voy a prepararos, morada. a prepararte morada. Nos va a preparar morada. Morada es que vamos a habitar con Él. O sea, todo esto que estamos leyendo, va a haber esa arrogancia, ese odio hacia las cosas de Dios y hacia Dios. Y más va a haber un apego y un aferramiento, un apego a las cosas del mundo. Pero como vuelvo y digo, lo más importante es siempre uno buscar las cosas del reino, porque cuando uno le entrega la vida a Cristo, uno ve cosas tan increíbles que a veces uno no entendía la palabra y ahora las está entendiendo. O uno ve milagros, cosas que uno dice, ¿cómo pasó eso? Y pasa. Uno ve que Dios siempre te va a respaldar, que quizás tú antes tenías una ansiedad, pero al orar, al leer la palabra, se te quita. Y Claro, son cosas que uno no ve son porque no las estamos viendo, fortalezas pero, espirituales. pero son cosas como el aire que no vemos, pero lo respiramos. Y es Entonces, gratis, porque nadie nos lo está cobrando. entonces es igual, yo creo que Qué regalo tan lo, grande, papi, que Dios nos da. Tú te has puesto a imaginar que Dios te da el aire y el ser humano necesita el aire para vivir y te lo da. O sea, no te está diciendo, te voy a vender $20 de aire porque no, no es así. Él te está dando el aire, te lo regala. Por eso es que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Él nos creó, nos amó tanto que Él nos creó para vivir con Él. para morir Pero con él, sí, porque él nos creó para vivir eternamente con Él. Para eso nos creó. sí, Pero el ser humano, y por eso nos dio libre albedrío, porque él pudo habernos hecho sin libre albedrío y hubiese tenido robots, pero no, él quiso darle un alma y nos dio un espíritu para que nosotros, y nos dio conciencia para que nosotros podamos entender y tomar la decisión. ujú, Aunque él nos llama, pero depende de ti si lo aceptas o lo rechazas. Porque la Biblia dice, lo dice muy claro, dice, si no creéis, ya has sido condenado, lo dice en Juan. Si no creéis, ya has sido condenado. Es duro eso,
Es duro que Dios eh, diga eso. pero hay que hablar de gracia y hay que hablar Claro. de también la dureza, Porque porque es que Dios dice, Dios es amor, pero la gente se queda en Dios es amor y hace de todo, porque como Dios es amor, hace de todo. Pero se le olvida seguir leyendo el versículo. Dice, Dios se, es amor y que continúa, pero es también que fuego consumidor. Y también dice que Dios no puede ser burlado. Si la ujú, palabra dice eso, hombre, pongámosle atención. Miremos a ver qué es lo que, cómo puedo yo, por qué Dios dijo eso, de a dónde Dios sacó eso, porque es lo que Dios quiere advertirnos. Él nos quiere advertir que nos ama mucho, pero que si nosotros hacemos lo contrario a lo que Él quiere que nosotros hagamos, nos hacemos rebeldes, nos hacemos los super yo y ya no estamos obrando por la voluntad de Dios, sino por nuestra propia voluntad. Por eso nos dio el libre albedrío, por eso Eva y Adán pecaron. Por eso fue que Cristo tuvo que venir, que es el segundo Adán, a redimirnos de la muerte y nos dio vida eterna. Nuevamente, ese pacto nos juntó de nuevo con el Padre para ya vivir para siempre con Él. Pero ¿cuál es el pago? ¿Cuál es la paga? Este cuerpo se tiene que morir porque dice que en el cielo no va a entrar nada corrupto, ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Lo dice muy claro la palabra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué maravilla, papá. amén. Sí, va a ser, creo que para mí, cómo irá a ser, a veces yo miro hacia el cielo y yo veo nubes y yo me pongo a pensar, en Miami no se ven muchas nubes, pero aquí sí se ven muchas nubes. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo irá a ser? ¿Cómo irá a ser ese día? ¿Cómo se irán a abrir esos cielos? ¿Cómo irá a caer todo el mundo de rodillas? Porque dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. O sea, ¿cómo irá a ser ese momento después de, quién sabe, tanto odio, tanto rencor y tanta cosa que vendrá, tanta blasfemia que las personas dirán y después verlo venir en las nubes con poder y gran gloria? O Es sea, que, increíble. papi, vamos a Romanos 14, porque me gustaría, ya que estamos leyendo esta parte, en Romanos 14 dice, en Romanos 14:11, es maravilloso, ya que estamos hablando de Mateo. En Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. El mismo Dios Esto dice es, eh, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es maravilloso. Y también está en Filipenses 2:10. Si tú te vas a Filipenses 2:10, para que leamos Filipenses 2:10. En Filipenses 2:10 dice muy clarito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es amén. que más claro no puede cantar un gallo. Nosotros aquí no nos Pero podemos. esto se está refiriendo también a Isaías 45, ¿no? También, es que léelo.
que si cuarenta y nosotros, cinco veintitrés si nosotros vamos allí, es una maravilla, papi. 45:23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Lo que pasa, papá, es que tenemos entendido de que como es la venida de nuestro Señor Jesucristo, es muy claro lo que Dios está hablando en su palabra. Él va a venir y va a venir y se llevará a los suyos. Él va a venir y se va a llevar los suyos y va a salvar a los suyos, a los escogidos de Dios. Yo quiero ser escogido de Dios. Yo creo que somos tú y yo escogidos de Dios y queremos conservarnos con esa actitud de que sí somos escogidos de Dios por su misericordia, no por lo que nosotros hacemos, ni porque nos lo merecemos. Ninguno de nosotros se merece absolutamente nada. Somos cuerpos, somos seres caídos. Cada día somos corruptibles, no somos incorruptibles. Todos los días nos estamos degradando, todos los días nos ponemos más viejos, todos los días. Si no nos bañamos, son 3 y 4 días, olemos feo. Si no nos echamos desodorante, olemos feo. Si no comemos, nos desnutrimos y nos morimos. Si no, bueno, este es el ser humano que nosotros tenemos. El ser humano hoy pelea, mañana está feliz, al otro día odia y al otro día ama. Somos así, esa es la esencia del ser humano. Pero con Cristo, ya nosotros con esta palabra nos da la seguridad de que si nosotros seguimos obrando de acuerdo a su palabra, por su misericordia, y no declarando absolutamente nada, porque estamos ahí, estamos cansados de la gente que yo declaro todo yo, o sea, siempre se ponen encima de Dios, por encima de Dios, y no sabe que Dios los puede en cualquier momento. Hemos visto gente profesionales, jugadores, atletas, niños, niñas, señores, señoras que se han muerto de la noche a la mañana porque estamos en este mundo temporal. Aquí no hay absolutamente nadie que diga que ha comprado la vida. El único que nos, el único que nos compró se llama Jesucristo porque Él dice que nos compró a precio de sangre. Fue el Amén. único que nos compró y somos de Él. Entonces vamos en el 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es correcto. Pueden pasar ¿Por qué? generaciones y generaciones, pero la Pero palabra ¿por qué de Dios habla, por qué dice de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca? Muchas personas pensarán, pues esta ya han generación es la pasado que, muchas generaciones, ¿no? Sí, pues sí, porque es la que Jesús está, a la que se está refiriendo. Pero generación literal, 30, 40 años. Algunos dicen que Jesús hablaba de su propia generación, es decir, los que escuchaban en ese momento. Esto encajaría con los eventos de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo correcto, por los romanos. correcto. Muchos vieron eso como el cumplimiento parcial de sus palabras. Generación como raza o pueblo Israel. Algunos entienden generación como linaje o etnia, o sea que el pueblo judío no desaparecerá hasta que todo se cumpla. Esto se conecta con la idea de Israel como testigo profético hasta el final. Y generación futura, otros dicen que se refiere a la generación que vea el inicio de las señales, tribulación. Esa generación no morirá sin ver el cumplimiento completo del fin, incluyendo la venida del Correcto, Hijo del Hombre. correcto. Eso es Les correcto. aseguro que es como, eh,
como otra manera de decirlo, les aseguro que esa generación, ya sea la actual, la judía o la que vea las señales, no pasará sin que todas las cosas que les he dicho se cumplan completamente. Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando iba a ser entregado, oraba con gemidos indecibles para que Dios pasara esa copa que él iba a tomar a que fuese a la voluntad de Dios. Él sabía lo que le venía, Sí, él ya sabía lo que le venía, pero el Padre en sí lo pasó como hombre, como carne, como ser humano, para que pasara a través de todo ese sufrimiento. Entonces yo lo llevo aquí a esto, por eso es que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. la Trinidad es importante reconocerla acá. Entonces, Jesús es solo, es una sola persona, la, es con dos naturalezas completas, o sea, una divina y una humana. Pero completa, cien ¿No? por ciento cada una. Sí. O sea, la divina es eterna, omnisciente, omnipotente. La humana es limitada, sujeta al cuerpo, con sufrimiento y crecimiento. Entonces, esto es como una unión de las dos naturalezas completas, la divina con la humana, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ahora, como dijiste tú anteriormente, también Jesús es como el nuevo Adán, es el segundo Adán, ¿no? Correcto. ¿Ok? Con el primer Adán, que quiso conocer todo, porque tomó fruto del árbol del conocimiento, Jesús ya es el nuevo Adán, Del entonces bien y del mal. Exacto. Exacto. acepta vivir en plena obediencia al Padre. Completo. Exacto. in- Incluso si eso significa no saber algo. O sea, esto es esencial. Jesús no busca actuar por cuenta propia, sino en total sumisión al plan del Padre, revelando solo lo que Dios le ha dado en ese momento. Claro, pero entonces un paréntesis, papi. Mira mira dónde me llevaste. Mira dónde me llevaste. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra como hombre, él nunca se dejó adorar. Lo querían adorar y nunca se dejó adorar. Ah, hasta te vas para lo que dice el apóstol Pablo. Él nunca se dejó adorar. En la resurrección, cuando resucitó, que las dos mujeres, las dos Marías, lo vieron, se postraron, lo abrazaron a sus pies y lo adoraron. Y él dejó que lo adoraran porque ya estaba resucitado, ya era Dios, ya prácticamente resucitado. Si, Ah, sí. si vamos, Pero también si vamos a Filipenses 2:6, el apóstol Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como como cosa que cosa que aferrarse, aferrarse, exacto. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los Pero hombres. de siervo, no de Dios, y aun siendo Dios, se despojó a sí mismo. Porque, ¿qué O pasa? sea, Sí, pero mira, ahí donde yo vengo, por eso es que él dice, el día ni la hora nadie sabe, porque él se despojó de ser Dios en ese momento, como cosa que aferrarse. Y pa, él fue sí, perfecto y obediente al Padre en todo, en todo. Él cumplió la ley en todo, sin pecado. Es increíble, pa, todo este sacrificio que Dios ha hecho. Yo lo veo así, porque el despojarse a no ser igual a Dios, porque él era Dios, él es Dios, y se despojó así a sí mismo. Entonces es maravilloso eso. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, no a unos cuantos, a todos. Por eso es que dice, ¿cómo era el día, cómo eran los días de Noé?
Aquí dice, ¿qué significa este pasaje? Jesús está hablando del fin de los tiempos y su regreso. Dice que así como en la época de Noé, la gente vivía su vida con normalidad sin prestar atención a las advertencias. Lo mismo sucederá cuando Él regrese. Ahora la gente advierte, tú y yo podemos estar aquí, nosotros no estamos predicando, estamos leyendo la palabra, pero si alguien es sabio va a decir, uy, mira, Dios está advirtiéndome o está advirtiendo qué es lo que puede venir o venirme. ¿Ves? Entonces dice, lo mismo sucederá cuando Él regrese. Muchos estarán distraídos con sus asuntos diarios, Sí. ignorando las señales. Este pasaje suele usarse para hablar de la vigilancia espiritual y la importancia de estar preparados porque nadie sabe el día ni la hora del regreso de Cristo. Jesús tiene dos naturalezas, divina y humana. La divina, omnisciente, eterna, igual al Padre. La humana es limitada, real, igual a nosotros en todo menos en pecado. Entonces, cuando Jesús dice eso, es que no sabe el día ni la hora, no lo está afirmando desde su naturaleza divina, sino como parte de su misión terrenal y encarnada, donde asumió voluntariamente una posición de subordinación funcional al Padre. Correcto, También correcto. también está dos tipos de subordinación. Está la ontológica, inferior en naturaleza. Jesús no es inferior al Padre, no es inferior al Padre. Está la funcional, donde subordinando en rol o misión, Jesús sí se subordinó al Padre en su encarnación. Cuando Él se encarnó, se hizo hombre, Él se subordinó al Padre. Por eso es que él le oraba al Padre, por eso es que Él decía, si es posible, pasa esta copa de mí al Padre. Cuando Él dijo, en la cruz hecho está, ¿quién se lo estaba diciendo? Al Ese Padre. se sometió al Padre. Cuando Él murió, antes de morir, ¿el que dijo? Lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también leemos esto de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David, el salmista, lo dice en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok. Y vamos de nuevo. Marcos 15:34. Vamos a Marcos 15:34. Marcos 15:34. Así de facilito, aquí nosotros hacemos las cosas en obediencia a Dios. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es prácticamente sumisión a Dios, al Padre. ¿En dónde aparece Jesús en el Antiguo Testamento? Ah, sí, espérate, antes de eso, eh, O sea, que hay mucha tela que cortar todavía, papa. Aquí no es que nosotros nos desesperamos con esto, para nada. ok, si vas, lo que acabé de decir, Eloí, Eloí, lama sabactani, si vas a, bueno, eso lo dijo David. David en Claro. un salmo, Salmo 22:1. Entonces, vamos a Mateo 22, Ok, que ya lo hemos estudiado, claro, 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 claro. Mateo 22 Ok, aquí y Mateo 22. versículo 41 Ok, 22, 40 al 45. 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, ¿cómo Tú le David el llamas, Espíritu le llama Señor diciendo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Pues ¿Y si por qué David él le dijo llama eso? Señor, ¿cómo es su hijo? Porque el rey David ya había visto a Jesús. Él profetizó esto. Él Amén, ya había amén, visto correcto. en el Salmo 110 cuando él dice, si vamos al Salmo 110, Vamos al Salmo Salmo 110. 110:1, es lo que se está refiriendo aquí Jesús. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y dónde está Jesús? A Claro, a la la diestra del diestra. Padre. Es Jesús. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, Jesús está refiriéndose a esto. David, ¿a quién se está refiriendo? Eso es Al propio lo que le está Jesús. diciendo a Es que Jesús. por eso yo digo que Jesús está en lo que yo te mandé. ¿En dónde está? Está en Génesis 3:15, en Éxodos 3:8, en Levíticos 20:26, en número 14:30-31. Todo esto lo voy a poner en Deuteronomio 6:5, en Josué 1:8, en Jueces 17:6, en Ruth 4:14. Para la gente que diga que es que Jesús no estaba en el Antiguo Testamento, en Primera y Segunda de Samuel, en 8:6-7, en Reyes, en Crónicas, en Esdras, en Nehemías, en Esther, en Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, en todos los libros de la Biblia está Jesús. Porque es que Juan 1, el apóstol Juan que anduvo con él, que dice, en el principio era el verbo y Y el el verbo verbo era era con Dios, Dios y y el el verbo era verbo con Dios. era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es este? Jesucristo. Es que la Trinidad siempre ha Cristo. estado presente. Es que nunca, Cristo no fue un ser creado, es Dios. Entonces volvemos a lo que tenía en el principio, que ya que sabemos todo esto, volvemos a lo que habíamos dicho. Jesús sí se subordinó al Padre en su encarnación. Amén. Jesús no negó su divinidad, solo mostró que en su rol como siervo sufriente, voluntariamente se limitó en cuanto al acceso o expresión de ciertos atributos. Como hemos dicho, Filipenses 2, del 6 al 8, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, Jesús sí sabe el día y la hora en su naturaleza divina, Definitivamente, pero no en su naturaleza solo que humana. no la reveló como parte de su misión redentora, como Definitivamente, habías dicho definitivamente. tú. Es que no, no, es que Los discípulos le dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas, en Juan 16:30. Y en Juan 21:17, Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Entonces, si Jesús sabe todas las cosas, ¿por qué Mateo 24:36 dice que no sabe? Pues porque en ese momento eligió hablar desde su humanidad. Este claro, pasaje no claro, niega la claro, deidad de Cristo, claro que sino no, que la confirma porque muestra que claro. el Hijo Eterno asumió Pero es que no voluntariamente nos vamos, una forma no de nos vamos esclavo muy para lejos, redimirnos. papi, pero es que no nos vamos muy lejos. Si él estaba hablando de lo que venía en el futuro, de toda la tribulación, de todo lo que iba a pasar, y no vas a ver esto, si me hago entender, es porque Sí, en lo divino dijo lo de la gran tribulación y lo que venía, pero en lo humano no quiso decir cuándo él volvería. sí. Entonces, en resumen, es que no es una negación de la deidad de Cristo, sino una muestra de su obediencia perfecta y su autohumillación voluntaria para cumplir el Definitivamente. plan del Padre. Exactamente, porque es que es un orden. Dios es un Dios de orden. Sí, Ah, exacto. es una maravilla, papi, cuando desglosamos esto. Qué bueno que lo sacaste, lo sacaste. Entonces, seguimos en eh, vamos en así será la venida del Hijo del 20. Hombre. Estamos vamos en el 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la Sí, venida del Hijo del Hombre.
porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando un casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, suena como discriminatorio, pero es que a lo mejor es como las 10 vírgenes. Eran 10 vírgenes, cinco estaban apercibidas, pilas, esperando a su esposo, y las otras se durmieron. Eran vírgenes, pero Sí. cinco se durmieron, eran imprudentes. ¿Por qué? No guardaron, cuando se despertaron, no habían guardado aceite. Y le dijeron a las vírgenes prudentes que les dieran del aceite, y le dijo, no, vayan ustedes a comprar porque si te damos nuestro aceite, nos quedamos nosotras sin aceite. ¿Ves? Por eso es Yo que hay que lo, estar apercibidos. exacto, eso es lo que iba a decir. Tenemos que Eh, estar preparados espiritualmente, esperándole que su llegada sea mañana, en 100 años, o tal vez ni lo veamos nosotros. Pero si nosotros dormimos, cuando muramos, que vamos a dormir, pues a lo mejor ya vamos a ser levantados al cielo y vamos a ser Eso, resucitados. lo que yo creo que deberíamos de decir aquí es que lo que está hablando Jesús es de vigilancia, de estar preparados. Él Claro, no está claro. detallando cronológicamente nada del rapto, el milenio, todavía no estamos entrando en eso. Lo que sí estamos hablando es que debemos de estar alerta, de estar, No porque tenemos cuando que venga estar el Hijo alertas, del... papi. Tenemos que estar alertas Sí, porque el 42 lo dice muy bien. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. sí, O sea, exacto. tenemos que estar. Si yo sé que yo vivo en una zona que me pueden robar, yo estoy pilas a toda hora, pongo cámaras, pongo cerraduras, estoy atento, porque sé que en cualquier momento pueden hacerlo. Y también Sí, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién sí, es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya siendo así. ¿Cómo? Prudente, prudente. ¿Cuál es el alimento a tiempo? La palabra de Dios, pa. sí, La el palabra de conocer Dios. la palabra, el entender Ese es el alimento a que tiempo. es... Ese es lo que estamos haciendo nosotros. Este es el alimento espiritual a tiempo. El Es cual, que yo lo veo como como digamos en un trabajo. Antes de un día de trabajo uno tiene que estar preparado con todo lo que uno va lo correcto, que uno va a entregar, correcto, los proyectos, correcto. las cosas que uno Eso va a es hacer, correcto. que no va a hacer, las llamadas, qué llamadas tengo, entonces, si estamos en alerta en el trabajo, en sí mismo deberíamos de estar en alerta con las cosas Percibido siempre. de Dios y más que todo con esto. Sí. Entonces dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, le va a dar lo mejor. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, como está pasando ahora, que la gente está distraída, este mundo los tiene distraídos, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es muy claro, pa. Dios es un Dios justo. ¿Justo qué quiere decir? Que imparte justicia. Sí, Entonces, ¿qué está haciendo acá? Que si la persona y se lo está diciendo a un siervo que tal vez conoce la palabra, pero es malo porque dice, no, él no viene todavía. ¿Quién sabe cuándo viene, cuándo llega? ¿Ves?
y están Sí, las cosas del mundo y apartado de Dios. ¿Qué es lo que dice? Lo castigará duramente. No dice que lo castigará suavemente, duramente. Y pondrá su parte. ¿Qué es su parte? En el infierno, porque el infierno dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Es que la gente puede pensar que nosotros estamos hablando cosas muy duras, pero es que es lo que está escrito. Nosotros solo somos parlantes de lo que está escrito. sí, no solo eso, sino que lo estamos estudiando para edificación propia. Y sería muy bueno que el que lo crea así, les, oye, cambia tu estilo de vida. Mira lo que puede venir o lo que te puede venir. Cámbialo. Sí, es momento de estar en Mira, alerta, no es momento de a lo estar. mejor leyendo esto tú digas, wow, voy a cambiar mi estilo de vida para agradar ya a Dios, para que no me toque esa parte, para que eso no me toque a mí. Buenísimo si lo tomamos de esa manera. Sí, así es. Amén. Sí, papi. Bueno, pa, hemos terminado Mateo 24. A lo mejor se nos habrán quedado muchas cosas por definir y muchas cosas por estudiar, pero ya hemos llegado como a que nosotros estamos dándole terminado Mateo 24 y vamos a terminarlo y vamos a orar para que Dios se glorifique en aquellas personas que nos están escuchando, aquellas personas que nos están viendo. Y nosotros tenemos que dar testimonio de esta palabra, porque si nosotros no damos testimonio de esta palabra, ¿de qué nos sirve nosotros hablarla? Amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste, que tú eres el que nos da la oportunidad. Tú fuiste el que nos has dado la vida hasta el momento, hasta el día de hoy. Hasta aquí nos has guardado y hasta aquí nos has protegido. Te bendecimos y te adoramos, te glorificamos, Señor. Ponemos la vida yo pongo la vida de Daniel, de su esposa, la vida de todos aquellos que necesitan de ti, Padre Santo, de aquellos que buscan de tu rostro, aquellos que buscan de tu amor y tu bondad y buscan tu misericordia, que están arrepentidos y quieren aceptarte como Señor y Salvador, que reconocen que han pecado y que se apartan de sus pecados. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y los aceptes en tu reino. Si aquellos que están en necesidad, que estén en angustia, que estén en tribulación, que estén en muy llenos de necesidades o que estén enfermos, glorifícate en cada uno de ellos, Señor, para que tú los salves, para que tú los sanes, para que tú tengas misericordia de sus vidas, aquellos que tienen tribulaciones, aquellos que tienen de pronto alguna necesidad, de pronto tienen su mente atribulada, su mente desprotegida, que tienen tal vez este agotamiento espiritual. Resplandece luz en ellos, Padre Santo, para que ellos puedan levantarse y que se levanten como las águilas y sean más fuertes que los búfalos, Señor. Tu palabra lo dice, que cuando tu palabra es hablada y se mete en nuestros corazones, nos rejuvenece y nos levanta y nos da fuerza. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por aquellos amigos que nos escuchan y por aquellas personas que nos ven y aquellos que no están de acuerdo, pues también los bendecimos, Señor. Tú y yo hacemos tu voluntad en obediencia, Padre Santo, y bendice a aquellos, dale entendimiento a todas estas personas que necesitan aclaramiento y razonamiento, Señor, para que tú los bendigas y ayúdalos, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Amén.